Ya, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos asista esta mañana, nos bendiga, nos use y realmente sea su voz la que esta mañana resuene en nuestros corazones. Vamos a orar. Dios, a ti vamos en esta tarde ya para clamar por tu presencia y tu asistencia aquí. Señor, que sea tu voz, Padre, la que resuene en nuestro corazón y toda humanidad o toda maquinación incluso del enemigo por perturbar lo tuyo en esta hora sea quitado y tu palabra entre con poder a nuestras vidas para producir el fruto que tú esperas, Señor. En el nombre de Jesús, aquieta nuestro corazón, nuestro espíritu y abre nuestra sensibilidad a las cosas tuyas, Señor. Ven con tu presencia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la iglesia ha estado en un ciclo muy breve, sí, de 2 reuniones, hoy es el último, vinculado con el dar, con lo que es el privilegio de ofrendar, lo que tiene relación con el diezmo y finalmente las finanzas, un tremendo tema. La Biblia habla mucho de este tema y de alguna forma la frecuencia a la cual nos habla ya nos dice que es importante, ¿verdad? Ahora, yo en esta tarde ya tengo algo en mi corazón muy breve, más bien yo diría que casi devocional sobre el tema del dar, sobre las finanzas. Hay algunos supuestos que yo ya he establecido esta mañana, que para ninguno de ustedes hay dudas de que el dar es una disciplina, cristiana, ¿verdad? Que el diezmo es una disciplina cristiana. Dios nos bendice a través de eso. No necesita nuestro dinero. Lo que necesita es formar en nosotros el carácter que Él tiene, un carácter generoso, un carácter que da, que bendice a otro. Así funciona el reino de Dios, ¿verdad? Yo tengo en mi corazón una frase que se me clavó cuando estuve leyendo una historia del Nuevo Testamento de un conjunto de iglesias que ofrendó de una manera extraordinaria. Y cuando uno va revisando lo que los movió, lo que estableció como base, como principio por la cual ofrendó, yo creo que ahí hay una lección para nosotros que va a equilibrar las motivaciones, va a incentivar nuestra participación en el dar. Que cuando ese pilar está bien afirmado, la verdad es que el ofrendar no duele. Porque usted sabe, me entiende, ¿verdad? Cuando tenemos que ahí tomar una decisión y lo retenemos, y a ver, Dios me habrá hablado o no, pero hay otras necesidades, pero ¿cómo lo va a hacer? Y somos llamados a confiar en Dios, a depender de Dios, a que Él sea realmente el Dios de la provisión abundante. Así es que vamos a leer ese pasaje. Usted que es un ávido conocedor de las Escrituras, usted me imagino que ya sabe de qué historia estoy hablando, ¿verdad? ¿No? ¿Ninguna idea? Les voy a contar una historia. Esta la escuché hace poco y me gustó, así que la voy a repetir hoy día. Dicen que había una familia que invitó al pastor a cenar. Así es que llegó a su casa el pastor, preparó el mejor manjar, sacó todos sus cubiertos especiales guardados para la ocasión, lo atendió y disfrutaron una velada extraordinaria, muy buena, este matrimonio de la iglesia. Cuando ya terminó, se fue el pastor, y guardando todo, la dama de casa, la señora, encontró que le faltaba una cuchara. La cuchara, pero ¿por qué se me perdió una cuchara? ¿Habrá sido el pastor? ¿Se habrá llevado la cuchara? Dijo. Y estaba con eso, hablaba con su marido. Pero la cuchara, el juego, guardado hace tanto tiempo, ¿qué habrá sido el pastor? Qué raro.
Y ahí estuvo un año dándole vuelta. Habrá sido pastor. Al final el marido, habla con él, pregúntale. Así que lo invitó otra vez a cenar. ¿Ya? Así que disfrutaron una gran velada. Y en medio de la cena se arma de valor y le dice, pastor, ¿se acuerda el año pasado? ¿Usted vino a cenar? Sí, me acuerdo. Se me perdió una cuchara. ¿Usted la habrá tomado? Sí, le dijo, yo la tomé. La dejé junto a tu Biblia. Sin comentario, ¿verdad? Eso no ocurre aquí. ¿Ah? Así que si invita al pastor Leo, ya sabe. Terminando la cena, corra su Biblia. ¿Ah? Por si acaso. Cuente las cucharas. Así es. No, ustedes son ávidos lectores y estudiosos de la Biblia y como la trajeron hoy, van a abrirlas conmigo, ¿verdad? En 2 de Corintios, el capítulo 8. Muy bien. 2 de Corintios, el capítulo 8, dice así. Les voy a dar un poco de contexto. Esto está escrito alrededor del año 45 después de Cristo. La iglesia de Jerusalén está pasando una crisis de hambre, de pobreza muy grande. Eso está relatado en muchas partes de las Escrituras. Y eso lo más probable que haya estado vinculado con los acontecimientos históricos de ese momento, el Imperio Romano, las revueltas, la revolución. Ustedes recordarán que después, en el año 70, la ciudad de Jerusalén fue destruida a manos de los romanos, porque por años el pueblo de Israel sometido al Imperio Romano. Así que la iglesia estaba pasando por una tremenda necesidad económica, hambre, pobreza, mucha pobreza. Y la Escritura revela que Pablo fue motivado a organizar una colecta, a juntar a todas las iglesias hasta ese momento evangelizadas para aportar y tener ayuda de las iglesias en Jerusalén. De alguna forma las iglesias se sintieron motivadas a ayudar a la iglesia que en sus orígenes les bendijo a ellos, saliendo de ahí muchos ministros, muchos predicadores, muchos los apóstoles, y ahí naciendo el evangelio para bendecir las iglesias de la región. Ahora ellas empiezan a devolver. Y Pablo en este pasaje está haciendo un llamado a la iglesia de Corinto a que participen de la ofrenda. Y empieza a relatar diferentes motivaciones por las cuales era correcto y era importante que esta iglesia de Corinto participe de la ofrenda. Y los primeros 5 versículos, él apela al ejemplo de las iglesias de Macedonia. Macedonia era la región norte de lo que hoy día se conoce como Grecia, parte de Grecia, la región norte. Y ahí habían varias iglesias, de las cuales se establecieron, por ejemplo, Filipos, se estableció Tesalónica, ¿verdad? Éfeso, eran ciudades de esa región que Pablo había evangelizado. Entonces, Pablo haciendo un llamado a la iglesia de Corinto para que participen en reunir fondos para la iglesia de Jerusalén, él apela a la generosidad extraordinaria del conjunto de iglesias de Macedonia. Los eruditos dicen que lo más probable es que Pablo no haya querido hacer parte a las iglesias de Macedonia de esta colecta o de esta ofrenda que se estaba reuniendo, por la tremenda necesidad que ellos mismos estaban pasando. Había también en esa región mucha hambre, mucha pobreza, y las iglesias estaban tremendamente afectadas por la necesidad en Macedonia. Sin embargo, aquí ustedes van a ver, vamos a leer juntos, cómo esta iglesia, aún así, en medio de su tremenda necesidad, quisieron participar y le insisten al apóstol, le dicen: nosotros queremos participar.
nosotros, déjanos participar, le rogaron. Y ahí empieza a decirle al apóstol los argumentos por los cuales querían ellos participar, aún en medio de su extrema necesidad que tenían. Ese es el contexto, ¿verdad? Eso la próxima vez que predique no va a ser necesario porque usted no se le va a perder la cuchara, ¿verdad? Excelente. Bien, lea conmigo, mire, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, los primeros 5 versículos, voy a leer en Reina Valera 1960. Asimismo, hermanos, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hasta ahí. A continuación el apóstol empieza ya a hablar directamente, a apelar a la iglesia de Corintio, por qué debían participar en esta ofrenda. Pero los primeros versículos muestran el ejemplo de las iglesias de Macedonia. ¿Qué cosas se destacan acá? Miren, para llegar a mi punto, primero lo consideraban un privilegio. A pesar de su profunda necesidad, era un privilegio. A pesar de su gran prueba y tribulación, era un privilegio. Era una gracia que se le estaba entregando. Es decir, ellos lo miraban de la siguiente forma: no merecemos participar, pero que no se nos ha dado la oportunidad de participar, queremos hacerlo, queremos ir. Segundo, se destaca su profunda generosidad, que a pesar de sus tremendas necesidades que tenían, ellos dieron abundantemente, que sorprendió al apóstol. Eso es lo que dice el versículo 2. Abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estaban en tribulación. Estaban pasando por mucha persecución y aún así quisieron participar. La abundancia de su gozo, a pesar de la profunda necesidad y de la tribulación que estaban, fue gozoso el participar. Fue una alegría que llenó lo más profundo de su ser. Gozo, ni siquiera felicidad, un gozo, la abundancia de su gozo. Es decir, estaban profundamente conformes, satisfechos, tremendamente felices. Un gozo era el participar. Ahora, conforme a sus fuerzas, dice el versículo 3, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, aquí hay una iglesia que se negó a sí mismo. Acá hay una iglesia que reconoció un nivel de su capacidad, pero aún así fue más allá y se negó a sí mismo, sacrificando su propio bienestar, sacrificando su propio sustento, incluso sufriendo probablemente más necesidad de la que ellos ya estaban viviendo, pero por ir en ayuda de quienes estaban también participando de necesidad. Lo consideraban un privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí hay una familia que se reconoce todos miembros de un mismo cuerpo. Aquí hay una familia que sabe que si hay uno a la distancia sufre, yo sufro con él. Aquí hay uno que sabe que si él se goza, yo también me gozo. Aquí hay un cuerpo que está trabajando junto para mutuamente suplir las necesidades unos de otros. Aquí hay un cuerpo que está funcionando a la perfección, yendo cada uno
en la necesidad que el otro tiene. Esta iglesia sorprendió por la generosidad al apóstol Pablo. Eso es lo que dice el versículo 5. Y ahora estoy llegando a mi punto. Una frase pequeña, pero que está en mi corazón esta mañana. Mire, y no como lo esperábamos. Pablo tenía una expectativa. ¿Cuánto habrá sido? ¿Habrá sacado cuentas? Más o menos. Yo creo que habrán sido 100, 200. Yo creo que Pablo tenía que haber dicho, están pasando por necesidad. Yo creo que lo que más vamos a poder juntar o reunir quizás por el lado de ellos va a ser X cantidad. Sin embargo, superó absolutamente todas las expectativas y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron. Asimismo se dieron. Y ese es mi punto esta mañana. Mire, ¿cuál es mi punto esta mañana? La base del dar no está en lo que das, está en cuanto tú te das. La base del dar, de la generosidad, de la espontaneidad, no está en la cantidad de lo que tú das, está en cuanto tú te das. Lo que sorprendió al apóstol en esta oportunidad y superó absolutamente todas sus expectativas fue no solo lo que ellos dieron en número, sino que ellos como personas se entregaron. Ahora, ¿qué habrá significado eso? ¿Habrán trabajado más? ¿Habrán sacrificado algún plato de comida? ¿Significa que quizás dejaron de comprar algo que quizás legítimamente les correspondía por entregarlo? Si eso lo llevas hoy día, cuando tú das, ¿cuánto del esfuerzo hay detrás de eso? ¿Cuánto hay de lo que de ti está involucrado en lo que das? Por eso que no se trata de cuánto de monto, se trata de que yo involucro el corazón, involucro mi ser, involucra lo que tú eres, involucra tu tiempo, involucra tus habilidades, involucra tu trabajo, involucra el esfuerzo y probablemente también el sacrificio, porque me estoy dando yo a ellos. Significa que estoy dispuesto a yo dejar para que el otro tenga. Me estoy dando a mí mismo. Un día más de trabajo por ofrendarlo. Quizás una salida menos, pero por entregarlo al que tiene la necesidad. Ahí está el corazón. Estás entregándote tú. Te estás ofreciendo tú. Que no se trata de la cantidad ni de lo que entregas, sino que trata de tu corazón. Se trata de entregarse a sí mismo. ¿Habrá sido más o menos parecido lo que le ocurrió a la viuda pobre en Lucas 21? Si tú tienes ahí tu Biblia, léelo conmigo. Mira, el Señor un día les contó una historia. Él observó algo que nadie más observaba. Y dice que levantó los ojos ahí en el capítulo 21 de Lucas, el versículo 1, y dice que levantó los ojos y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Aquí ella se entregó. Leí esta versión porque agrega una palabra que me llamó mucho la atención y que creo que refleja parte de lo que el Señor observó en esta ama, observó en esta mujer. Dice,
el Señor, porque todos aquellos se echaron para las ofrendas de Dios. Ofrendas de Dios. Aquí hay una mujer que tenía absolutamente claro que la ofrenda no era una obligación y un mandamiento, era una devoción de amor a Dios. A Dios. Era una ofrenda de amor y devoción a Dios. Una ofrenda a Dios. ¿Por qué entregas tu ofrenda? ¿Porque hay que ofrendar? ¿Porque vas a ser visto? ¿Porque está aquí adelante? ¿Porque hay que cumplir? ¿O el corazón está puesto en que quien yo le estoy entregando es el creador del cielo y de la tierra, que no necesita mi dinero? Me quiere a mí. Me quiere a mí. Por eso que sorprendió al apóstol esta ofrenda, porque ellos se entregaron a sí mismos. Se entregaron a sí mismos. Eso, entregarse a tú mismo, comprometió oración, comprometió esfuerzo, comprometió preocupación, pero comprometió sacrificio, comprometió el tener claro el objetivo, el entender la naturaleza de la iglesia, un cuerpo que sufre cuando el otro está necesitado y se goza cuando el otro está gozoso. Así es, se entregaron a sí mismo. Ahora, yo no sé si usted se fijó en lo que leímos, tú te fijaste en lo que leímos ahí en 2 Corintios, porque el apóstol cuando dice que se entregaron a sí mismo agrega algo a continuación que me encanta y que va un poco más profundo, porque dice el versículo 5 ahí en 2 Corintios 8, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron. ¿Y qué dice a continuación? Primeramente al Señor. Primeramente al Señor. Y aquí equilibra las motivaciones para ofrendar. Las motivaciones para dar. Porque tú te puedes entregar a ti mismo, efectivamente. Entregas parte de lo tuyo, entregas tu tiempo, entregas tus talentos, entregas tus habilidades. Pero es distinto cuando yo hago lo que hago porque primero lo hago para el Señor. Es decir, aquí lo que está involucrado es mi amor hacia Él. Es entender que lo que yo hago lo hago porque Él a mí me amó primero. Es entender que si yo ofrendo no lo hago porque es un mandamiento, lo hago porque estoy desbordando de amor de Dios sobre mi vida. Porque entiendo que Él me ha amado tanto que no puedo dejar de amar. Que entiendo que si Él me ha dado todo, yo no puedo dejar de atender la necesidad de otro y de dar. ¿Quieres ser un dador generoso? Tienes que entregarle tu vida al Señor. Tienes que entender que es para Él. Es una ofrenda de amor. Lo quiero que Él sea glorificado, sea enseñoreado, sea alabado, sea conocido en cada lugar del mundo. Hay un hombre que me sorprende por esta actitud generosa y que yo creo que se encarna esta devoción al Señor y por eso que él participaba en sus ofrendas. Se llamaba Bernabé. Si tú buscas ahí en Hechos el capítulo 4, versículo 36 se relata de Bernabé y se relata en un momento de la historia en que la comunidad de cristianos recién establecida en Jerusalén entendieron tanto la vivencia de cuerpo que dice que vendían sus propiedades, vendían sus posesiones y la disponían para las necesidades que había en la comunidad. No había ningún apego a lo material. Tenían absoluta devoción por el Señor y el reino. Sin embargo,
después de hablar de la comunidad y lo que estaban haciendo los cristianos, menciona a un hombre, a Bernabé. Y dice de él lo siguiente, que en el versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido dice es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, dice, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quién fue Bernabé? Era un hombre adinerado, acaudalado, tenía posesiones. Lo vendió y lo entregó. ¿Pero por qué lo entregó? Porque se entregó al Señor. Cuando más adelante se va viviendo la vida de Bernabé, Bernabé fue aquel que, comisionado por llevar a ir donde a Pablo, presentar a Pablo, a Saulo delante de los discípulos, comisionado por la iglesia para ir a Antioquía a ver lo que estaba pasando y el Espíritu Santo estaba haciendo ahí, cómo se estaban convirtiendo, comisionado a ir. Y cuando llegamos a ese momento, cuando llegamos ahí, se dice algo de Bernabé que a mí me sorprende. Varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Varón bueno. Era un hombre generoso. Era un hombre que compartía de lo suyo. ¿Sabe? No solo por las necesidades que había, sino porque amaba al Señor, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y de fe. Se entregaron al Señor. El apóstol, cuando está destacando a las iglesias de Macedonia, se entregaron a sí mismos, se dieron primeramente al Señor. Y dice algo a continuación, y luego a nosotros, y luego a nosotros. Así es que la base de toda nuestra participación en ofrendas y diezmo y la bendición que recibimos unos a otros es posterior a una devoción y a una pasión por Jesús. Eso es una devoción y una pasión por Jesús, por hacerle a Él conocido, para que Él sea manifestado, para que Él sea proclamado en cada rincón del mundo. Por eso lo vamos a hacer. Por eso vas a ofrendar, por eso yo lo voy a hacer. Por eso las personas están dispuestas a ir incluso con sacrificio y esfuerzo hacia el que tiene necesidad. Así lo hizo esta iglesia. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de los ejemplos de entregarse a sí mismo y después a nosotros? Es el Señor. No hay otro como Él. En esta misma carta, un poco más adelante, el apóstol les dice a los corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El ejemplo supremo de lo que significa negarse a sí mismo y entregarse por otro es Jesús. Y nuestra entrega a Él nos impulsa a seguir su ejemplo. Así funciona. Nuestra entrega a Jesús nos impulsa a seguir su ejemplo de entrega, de esfuerzo, de sacrificio para ir en necesidad de aquel que no tiene, de suplir para la extensión del reino. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento cuando el Señor les habla, está diciendo, los confronta con una verdad, y después dice la historia que van en el camino y el Señor percibe que estaban ahí recordando lo que Él les había dicho en el camino, y el Señor da la sensación que se da vuelta, como que se detiene porque percibe lo que están hablando,
Y le dice, ¿esto os ofende? Si vierais, y los confronta con esta verdad, si vierais al Hijo ver donde estaba primero. Estamos tan acostumbrados a ver a Jesús humano, cercano, débil, hombre, ¿verdad? Es así, y es hombre. Y Él como hombre nos da ejemplo de la vida cristiana para vivirla como Él. Vino como hombre no para demostrarnos lo que Él puede hacer, sino para darnos ejemplo de lo que nosotros podemos vivir. Recuerda esto. Él como hombre no vino para demostrarnos lo que Él puede hacer. Como hombre nos demuestra lo que nosotros podemos hacer, siguiendo su ejemplo. Pero Él no comenzó su existencia en Belén. La Biblia le describe lleno de gloria, lleno de majestad, sentado en lo alto y lo sublime. Y en esa condición decidió hacerse hombre y venir a vivir con nosotros para enseñarnos un camino, mostrarnos de su amor y su gracia, finalmente ir a la cruz y en forma vergonzosa sufrir lo que yo debí haber sufrido y darme vida y salvación. ¿Quién más como Él? Así es que el dar tiene ese fundamento. El dar tiene ese pilar. Es tu entrega al Señor y es su ejemplo. Ese es mi mensaje esta mañana. No tengo otro. Si te puedes memorizar todo lo que hemos dicho, recuerda esto. La motivación para dar y para ofrendar no es porque te lo pidieron. No es porque haya una necesidad, porque las hay. Es tu amor por Jesús, es tu entrega a Él y es seguir su ejemplo. Amén. Así es. Requiere un corazón entregado, humillado delante de Él, que le dice, Señor, yo me entrego a ti. El entregarse al Señor significa que yo dependo de Él, que yo confío en Él, que Él me conoce y sabe lo que yo necesito, que Él no me va a abandonar. Mira, esta mañana salí un poco más temprano de casa y me estacioné en un lugar, quería pensar y orar y meditar un poco lo que íbamos a hablar, y me estacioné en un lugar cercano a un parque, y estaba en el auto, y de repente empiezo a notar que alrededor mío había un conjunto de aves ahí en el pasto y todas comiendo. Mirlos, habían cuculí, habían gorriones, alrededor del auto, en el parque. Y el Espíritu Santo me habla. ¿Te acuerdas ese pasaje? Mirad las aves de los cielos, no siembran, no cosechan, no guardan en graneros, y mi Padre las alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros? Eso es. Porque cuando yo me entrego al Señor, le digo, Señor, yo en ti confío. Tú eres mi sostén. Tú eres mi dependencia. En ti será mi provisión. Y cuando mi corazón está confiado y seguro en la provisión y en el sustento y en la protección de Dios sobre mi vida, no hay temor para ofrendar. Hay libertad para entregar. Amén. Amén. Pónganse de pie. Vamos a concluir esta mañana. Yo quiero hacer simplemente un llamado a la reflexión profunda esta mañana. Discernir tus motivaciones para ofrendar.
¿Por qué lo haces? ¿Te obligaron? ¿Te presionaron? ¿Te conmovió la necesidad? Sin duda. Yo quiero que esta mañana tomes una decisión, que cada vez que dejes ahí en la bolsa, lo que sea, recuerda el ejemplo de la viuda, lo que sea, no importa. No es eso, no es eso. Hazlo porque amas al Señor. Lo que sea, lo que sea. Habrá tiempo de mayor abundancia, habrá tiempo de escasez. Pero nuestro corazón seguirá fundado en que Él es nuestro Dios, sabe de lo que tenemos necesidad, que Él cuida de nosotros, que no nos dejará, ¿verdad? Así es que yo no tengo esta mañana más mensaje que este. A que tu corazón hoy día esté cimentado en Jesús. Y haya una entrega de tu persona hacia Él, diciéndole: Señor, yo en ti confío. Mi vida está cimentada en ti. Nada más. ¿Tiene sentido esto para ti? ¿Tiene sentido esto para ti? Ahí está la esencia de la verdadera ofrenda y el dar. Yo me entrego al Señor y en Él deposito mi confianza esta mañana. Así que eso vamos a hacer. Vamos a adorar al Señor un poco y le vamos a declarar que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro Señor, que en Él confío y en Él dependo, y que mi vida está bajo la mano buena y tierna de su provisión. Amén. Muy bien. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Dios, te damos gracias esta mañana, Señor. Tú eres bueno.
A ti no se te va ningún detalle de nuestras vidas, ni uno. Conoces cada necesidad. Tú no buscas nuestros recursos, nos buscas a nosotros. Me quieres a mí. Hoy, Señor, te adoramos y te damos gracias porque tú eres bueno, bueno, siempre bueno.